El siguiente contenido será presentado a nombre de las estudiantes de la Universidad del SINU matriculadas en el programa de Nutrición y Dietética en el año actual 2020. Integrantes: Álvarez Bedoya Andrea, Díaz Yepes María del Pilar, Martínez Merlano Yasuris, Petro Dayana Marcela, Redondo Castro Remedios y Vázquez Guerrero Gira. Tabla de contenido. Primer punto: ¿qué es la teoría fundamentada? Segundo punto: ¿por quién fue creada? Tercer punto: características. Cuarto punto: técnicas más utilizadas en la teoría fundamentada. Quinto punto: etapas. Sexto punto: características del investigador. Y séptimo punto: unas conclusiones muy importantes. La teoría fundamentada o el muestreo teórico es una metodología de investigación frecuentemente asociada con las ciencias sociales. El muestreo teórico fue desarrollado como una metodología sistemática cuyo nombre refleja la generación de teorías y datos. El investigador produce una explicación general o una teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacción que se aplica a un contexto concreto y desde una perspectiva de diversos participantes. Cuando se siguen los principios del muestreo teórico, un investigador que aborda esta metodología formula una teoría, ya sea sustantiva o formal, sobre el fenómeno que está estudiando y que se va a evaluar. La teoría fundamentada se originó en la Escuela de Sociología de Chicago, cuando Barney Glaser y Ansel Strauss deciden publicar el libro El Discovery of Grounded Theory. Este libro explica cómo se puede fomentar el descubrimiento de la teoría a partir de los datos rigurosamente obtenidos y analizados en la investigación social. Barney y Strauss coincidieron en este enfoque en la década de 1960. Ambos creadores eran sociólogos y la teoría fue desarrollada por los dos. Bueno, y en cuanto a las características de la teoría fundamentada, encontramos que es una teoría inductiva, ya que busca establecer o generar teorías a partir de datos observados. Una investigación que usa esta metodología comenzaría con una pregunta o únicamente con la recopilación de datos cualitativos. Otra característica es que permite contrastar teorías existentes con las teorías emergentes, es decir, se basa en comparar las teorías que ya están establecidas en otras investigaciones con las teorías que van surgiendo de la investigación que se está llevando a cabo. Otra de las características es que está fundamentada en el pragmatismo de Dewey, es decir, este pragmatismo es un proceso en el que la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo a la práctica para formar lo que se denomina práctica inteligente. Y en el interaccionismo simbólico de Blumer, que esta si bien se trata o se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. Otra de las características es que el proceso es flexible, emergente y en constante construcción. Otra de las características que encontramos en la teoría emergente es que ésta utiliza técnicas de recolección tales como la entrevista, la observación, la discusión, registro de notas, diarios de vidas, entre otras. Otra de las características que podemos encontrar de la teoría fundamentada son que los investigadores recolectan los datos y los clasifican por categorías. El método en sí ofrece una guía que permite identificar categorías y establecer relaciones. A diferencia, pues, de otros procesos, permite recolectar los datos y analizarlos hasta alcanzar la saturación de categorías. Para elegir la categoría central, las demás categorías deben relacionarse con ella. Además, los datos deben ser recurrentes y los indicadores deben apuntar hacia ella. Y pues después de la categorización, el siguiente paso es la codificación de las categorías. Técnicas utilizadas o instrumentos de recolección de los datos más comunes en la teoría fundamentada. Los instrumentos de recolección de los datos más comunes son la entrevista y los grupos de enfoque. La entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas en donde el entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Grupos de enfoque.
Es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público. Existen 4 etapas de la teoría fundamentada. La primera es la selección de la pregunta de investigación. Aquí, aunque el investigador en la teoría no desea imponer un marco teórico, es necesario que el marco de una pregunta de investigación sea comprobable. La segunda es la recopilación de los datos. Esto es un método para adquirir datos centrales y pues se necesita entrevistar a los sujetos. Aquí el investigador selecciona los sujetos que son similares a muchas variables que se investigan, pero que estos difieren en una variable dependiente a fin de discernir los factores causales únicos. Como tercero tenemos los datos de codificación. Después de que se da la adquisición de las variables, los datos deben ser organizados por codificaciones abiertas, codificación actual, paradigma de codificación y codificación selectiva. Por último y cuarta, se da la validación de la línea de la historia. Esto es un flujo de la fase de codificación selectiva. Aquí el investigador trata de validar todas las relaciones en el modelo a través de pruebas de campo más las hipótesis generadas en la teoría fundamental. Características del investigador. Bueno, principalmente en la teoría fundamentada, el investigador tiene 5 características principales. La primera es capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar situaciones críticamente pues, que se presenten. Segundo, tiene la capacidad de reconocer la tendencia hacia sesgos que se puedan presentar en esta teoría fundamentada. Tercero, tiene capacidad de pensar de manera abstracta. Cuarto, es flexible y abierto a la crítica constructivista. Todo lo que pueda venir de sus pensamientos exteriores o de su propia crítica es aceptable. Quinto, tiene sentido de absorción ante el proceso del trabajo. Como conclusión tenemos que la teoría fundamental hace énfasis en la generación de teorías, cuyo objetivo es estudiar la vida social del individuo. Las 2 estrategias fundamentales que Gleiser y Strauss en 1979 propusieron para desarrollar la teoría fundamental son el método de la comparación constante y el muestreo teórico. Estas permiten por medio de diversas técnicas comprender situaciones o problemas, desde la lógica del grupo que experimenta dichos problemas. Por lo tanto, da una visión de problema desde la óptica de la persona.